La tercera edición de Warhammer 40.000, lanzada en octubre de 1998, representa el momento más controvertido en la historia del juego. Games Workshop tomó una decisión radical: simplificar drásticamente las reglas, eliminar la complejidad que definía las ediciones anteriores y transformar completamente cómo se jugaba el juego. La respuesta de la comunidad fue dividida, por decirlo menos. Pero aquí está lo fascinante. Esta edición simplificada sentó las bases para todo lo que vino después. Las mecánicas fundamentales que usamos hoy en día, la estructura de ejércitos que reconocemos e incluso la estética visual más oscura del juego moderno. Todo comenzó aquí, en 1998, con un libro negro de tapa blanda que cambiaría Warhammer 40.000 para siempre. Hola, yo soy Alex, y les doy la bienvenida a Brothers in Lore, un espacio en donde platicaremos de una manera más relajada todo el contexto de Warhammer 40.000. Hoy exploraremos la controvertida tercera edición del juego. Y de paso te recuerdo que también tengo un video sobre la primera y segunda edición de este juego, así que si no conoces nada del universo de Warhammer 40.000, quizás deberías darles una checada a esos videos cuando termines este. Prepárense, porque esta es la historia de cómo Warhammer 40.000 se convirtió en lo que conocemos hoy en día. La primera señal de que la tercera edición sería diferente llegó con el mismo libro. El rulebook se lanzó como un libro de tapa blanda en blanco y negro, un cambio dramático de las presentaciones más elaboradas de ediciones anteriores. Los fans de inmediato lo apodaron el Gran Libro Negro, The Big Black Book, y ese apodo capturaba perfectamente tanto su apariencia como la reacción sombría de muchos jugadores veteranos. El libro introdujo un nuevo logo para Warhammer 40.000, adoptando un esquema de color mucho más oscuro sobre el esquema de colores más brillantes de la segunda edición. Este logo permanecería prácticamente sin cambios, salvo algunas actualizaciones hasta el lanzamiento de la novena edición, donde fue reemplazado con una interpretación más moderna. Las reglas, aunque similares a las primeras dos ediciones en espíritu, fueron enormemente simplificadas. Games Workshop eliminó muchas de las ideas más difíciles de las versiones anteriores en un intento de hacer el juego más fluido y permitir batallas más grandes. La respuesta de la comunidad fue intensa. Los jugadores veteranos que se habían acostumbrado a las tablas, gráficas y plantillas empleadas previamente lo vieron como demasiado simplista. Muchos sintieron que Games Workshop había eliminado gran parte de la diversión que atraía a esa audiencia más experimentada. Pero aquí está el punto crucial. Games Workshop estaba apostando por accesibilidad sobre complejidad. Querían que nuevos jugadores pudieran aprender el juego sin sentirse abrumados por páginas de tablas de referencia. El libro fue escrito desde un punto de vista mucho más imperiocéntrico que ediciones anteriores. Contenía cantidades masivas de información sobre la estructura básica del imperio, desde clasificaciones planetarias imperiales hasta el sistema de fechado imperial y muchas cosas más. Pero lo más significativo fue el cambio de tono. La tercera edición abandonó el tono más optimista, si es que le podemos llamar así, de ediciones anteriores, y apareció mucho más sombría y oscura. Las líneas entre el bien y el mal se difuminaron hasta el punto de ser casi irreconocibles. Este fue el momento donde el Grim Dark realmente se convirtió en el tono definitorio del universo. Ya no había héroes claros, solo diferentes grados de desesperación y brutalidad. El Imperio dejaron de ser los buenos, protegiendo a la humanidad, y se convirtieron en una máquina opresiva que simplemente era la alternativa menos terrible. La filosofía de diseño de la tercera edición se puede resumir en una frase: una tirada de dado para resolución rápida en lugar de múltiples modificadores complejos. Las cosas que se simplificaron fueron la cobertura, pues ya no había complejas tablas de modificadores de cobertura, y en su lugar simplemente recibías una salvación invulnerable. El movimiento, todos los modelos se movían 6 pulgadas universalmente, más una tirada de dado para todo lo demás. Se acabaron las tablas de movimiento complejas basadas en tipo de terreno y condiciones. Combate cuerpo a cuerpo. En lugar de resolver cada combate individualmente, ahora arrojabas un cubo lleno de dados por toda la unidad. Más dados y menos tiempo. Valores estáticos. Donde antes existían tiradas de dados, ahora eran reemplazadas por valores estáticos. El fuego sostenido se convirtió en Heavy X.
un número fijo en lugar de tiradas aleatorias. También se descartaron reglas como la psicología de las tropas, el esconderse, Overwatch, parry, verificaciones de llamas propagándose, tablas de dispersión para proyectiles y muchas más. Los jugadores veteranos se quejaron de que el juego había perdido su sabor táctico. Los nuevos jugadores celebraron que podían entender las reglas sin un doctorado en gestión de tablas. Y los vehículos recibieron probablemente el cambio más dramático de toda la edición. En la segunda edición, los vehículos tenían reglas de movimiento y daño excesivamente complejas. Cada vehículo venía con una hoja de datos única que explicaba qué parte explotaba de qué manera cuando era golpeada. ¿Tu tanque recibió un impacto en el lado izquierdo? Consulta la tabla específica para ese modelo para ver si perdiste la oruga, el arma, el motor o si todo tu vehículo explotó. Era increíblemente detallado y gloriosamente táctico, y hacía que los juegos duraran horas. La tercera edición lo simplificó radicalmente. Los vehículos ahora se movían más o menos como la infantería, olvidando las reglas complejas de maniobra. La penetración de blindaje se cambió a un simple rol de dados de 6. Entre más fuerte tu arma, más probable era penetrar el blindaje. Simple. También se introdujeron tablas de daño universales. Todos los vehículos usaban las mismas tablas y solo cambiaban sus valores de blindaje. Los tanqueros hardcore lo odiaron y los nuevos jugadores lo adoraron. Games Workshop había hecho su apuesta. Donde realmente cambió todo para la tercera edición fue con la introducción del sistema moderno de organización de fuerzas, el cual todavía reconocemos al día de hoy. El concepto era simple pero revolucionario. Un cuartel general con 1 o 2 opciones obligatorias, tropas con 2 a 6 opciones, élites de 0 a 3, ataque rápido de 0 a 3 y ataque pesado de 0 a 3. Este sistema creó estructuras donde antes había caos. Ya no podías simplemente llevar un ejército de todos tanques o todos Terminators. Tenías que tener un núcleo de tropas, liderazgo y luego especializarte. La comunidad lo adoptó de inmediato. Incluso los jugadores que odiaban las simplificaciones de reglas admitieron que este sistema era brillante. Games Workshop tomó una decisión económica controvertida. Redujeron los costos de puntos de todas las tropas aproximadamente a la mitad. Pero, y aquí está el truco, no redujeron los valores de puntos para un juego promedio. Antes, un juego de 1500 puntos significaba tal vez de 30 a 40 miniaturas. Ahora, un juego de 1500 requería 60 a 80 miniaturas. Games Workshop estaba alentando a los jugadores a comprar más monitos para sus fuerzas iniciales. Los muy cínicos lo vieron como un movimiento puramente comercial. Los defensores argumentaron que permitía batallas más grandes y épicas. La verdad probablemente esté en algún punto medio. Uno de los cambios más controvertidos fue la reducción drástica del poder de personajes individuales. En ediciones anteriores, un héroe bien equipado podía literalmente arrasar ejércitos enteros. Los bibliotecarios con poderes psíquicos podían borrar unidades del tablero. Los campeones del caos podían desafiar ejércitos completos. La tercera edición terminó con eso. Los héroes fueron severamente reducidos en poder, convirtiéndose en multiplicadores de fuerza en lugar de unidades que ganaban juegos por sí solas. El enfoque cambió de mi campeón contra tu campeón a mi ejército contra tu ejército. Para algunos, esto arruinó el aspecto narrativo del juego, pero para otros lo hizo más balanceado y táctico. La tercera edición no solo simplificó, sino que también expandió dramáticamente el universo jugable. Los Eldar Oscuros hicieron su debut completo como facción jugable. Estas no eran simplemente Eldars malvados, eran una raza completamente diferente con su propia estética, tácticas y filosofía. Vivían en Comorragh, la ciudad oscura escondida en la telaraña. Sobrevivían alimentándose del sufrimiento ajeno para evitar que Slaanesh reclamara sus almas. Sus incursiones esclavistas aterrorizaban a toda la galaxia. También hacia el final de la tercera edición fueron introducidos los Tau, que eran radicalmente diferentes de cualquier otra facción, tecnológicamente avanzados, filosóficamente idealistas y completamente alienígenas en su aproximación a la guerra. Representaban esperanza en un universo que no la tenía, lo que los hacía fascinantes y controversiales. También hacia el final de la edición, los Necrones fueron introducidos como un ejército completo. Estas máquinas de guerra implacables añadieron un nuevo tipo de terror al universo, la muerte inevitable hecha metal.
Su tecnología Gauss, con protocolos de reanimación y monolitos, los hicieron instantáneamente distintivos. Eran aliens verdaderamente alienígenas, no versiones espaciales de arquetipos de fantasía. También se introdujeron dos nuevos ejércitos de la Inquisición: los cazadores de demonios de Lord Omalius, presentando por primera vez a los Caballeros Grises como facción jugable completa, y los cazadores de herejes de Lordo Hereticus, expandiendo a las hermanas de batalla y añadiendo elementos inquisitoriales. Estos ejércitos habían aparecido en material suplementario antes, como Reino del Caos y el Códex de las Hermanas de Batalla de la segunda edición. Pero ahora recibían códex completos con arte nuevo y listas de ejército completamente desarrolladas. Y hablando del códex, la tercera edición consolidó el sistema de códex que definiría las ediciones futuras. El libro de reglas principal incluía las listas de ejércitos simplistas y precódex para marines espaciales, Eldar oscuros, tiránidos, Eldar regulares, marines del caos, guardia imperial, orcos y una pequeña lista de las hermanas de batalla. Estas listas fueron sucedidas por códex individuales lanzados posteriormente, cada uno expandiendo dramáticamente las opciones y lore de cada facción. Para el final de la tercera edición, el sistema de códex había madurado significativamente. Los últimos códex, a veces llamados edición 3.5, eran mucho más profundos y detallados respecto al trasfondo de cada ejército dentro del universo del juego. Estos libros posteriores sentaron el estándar que sería utilizado por los códex de la cuarta edición. La tercera edición también vio varios suplementos importantes que expandieron el juego más allá del rulebook base. Por ejemplo, City Fight era un rulebook complementario que introducía reglas especiales para luchar en condiciones urbanas, cobertura compleja, edificios de múltiples niveles, emboscadas desde ventanas, todo diseñado para capturar la brutalidad de la guerra urbana. También están los Chapter Approved, una serie de publicaciones anuales que introducían nuevas reglas, escenarios y opciones de ejército. Estos permitían que el juego evolucionara entre ediciones principales. También teníamos los Index Astartes, una serie de artículos de la White Dwarf, posteriormente compilados en libros, que exploraban la historia, organización y tácticas de capítulos específicos de los marines espaciales. Estos artículos se volverían fundamentales para el lore de los marines espaciales. Durante la tercera edición, Games Workshop realizó varios eventos mundiales que contaban las historias de guerras importantes en el universo del juego. Y de todos, el evento más significativo fue la Guerra por Armagedón, comenzando en el año 998 del milenio 41. Esta campaña masiva enfrentó al Imperio contra la Wag Orca más grande jamás levantada, liderada por Ghazghkull Mag Uruk Thraka. Los jugadores de todo el mundo participaron y sus resultados de batalla afectaban la narrativa global. Fue el primer gran experimento de Games Workshop con campañas narrativas mundiales. El conflicto vio porciones de más de 25 capítulos de marines espaciales, docenas de regimientos del Astra Militarum, varias legiones de titanes y la destrucción masiva del planeta Armagedón. También tuvimos el regreso del comisario Yarrick, también conocido como el Viejo, en el papel de defensor de Armagedón. Añadió peso narrativo y significativo al evento. Y si te gustaría que exploráramos este grandioso evento de la Tercera Guerra de Armagedón en el universo de Warhammer 40.000 en un futuro video, déjamelo saber en los comentarios. Los últimos códex de la tercera edición, a veces llamados 3.5, refinaron el sistema hasta un punto donde muchos jugadores los consideraron los mejores códex jamás producidos. Y así fue hasta la cuarta edición de Warhammer 40.000 lanzada en 2004. Pero no fue un cambio tan mayor como las ediciones anteriores. Crucialmente, la cuarta edición era retrocompatible con cada códex de la tercera edición. Esto significaba que Games Workshop había encontrado finalmente una base de reglas estable sobre la cual construir. La cuarta edición fue esencialmente un refinamiento de la tercera, corrigiendo problemas, balanceando ejércitos y puliendo bordes ásperos. No fue una revolución, sino una evolución. La tercera edición de Warhammer 40.000 fue la más controvertida en la historia del juego. Enfureció a veteranos, dividió a la comunidad, fue acusada de infantilizar el juego y de motivación puramente comercial. Pero lo más importante, salvó por completo Warhammer 40.000.
Sin esta simplificación, Warhammer probablemente se habría quedado como un nicho de hobby de reglas complejas con una base de jugadores envejeciendo. La accesibilidad trajo nuevos jugadores. Las batallas más grandes crearon momentos más épicos. El tono más oscuro definió la identidad del universo. Sí, se perdió complejidad táctica. Sí, los héroes individuales se volvieron menos poderosos y algunos elementos del sabor del mundo fueron sacrificados por la velocidad del juego. Pero a cambio, Warhammer 40.000 se convirtió en el juego de miniaturas más exitoso de la historia. La apuesta de Games Workshop funcionó. La tercera edición no fue perfecta, pero fue necesaria y fundacional. Y ese, hermanos de lore, es el loco mundo de la tercera edición de Warhammer 40.000. Y si les gustó, compartan, comenten y ayuden a crecer al Codex Virtulo para cumplir nuestra meta, que es que antes de que termine el año, lleguemos al menos a los 10,000 suscriptores. Así que ya saben, cuento con su ayuda. El emperador protege.